Empezamos. Bienvenidos a todos los hermanos que van a estar agregándose y los que van a escuchar después. Le damos una bienvenida y vamos a seguir con Romanos, pero de una forma especial hoy, porque hoy es el último domingo del año, ¿verdad? Y da la casualidad, parece que lo planifiqué, pero no es tan así, en realidad no lo planifiqué, de que esta porción de Romanos, capítulo 8, versículo 31 hasta el final de este capítulo, habla del fundamento firme de nuestra fe. Y pienso yo que es como, digamos, perfecto, no en el sentido que esto es y no lo demás, pero es como una forma perfecta de terminar un año, para empezar otro, ¿entiendes? Y es el fundamento de nuestra fe que es tan firme, tan sólida, eterna, perfecta, que nos dan ganas de empezar un nuevo año, ¿no? Así dan ganas, ¿verdad? No bajo la premisa humanista de que no hay verdadera esperanza. No hay esperanza verdadera para el hombre que está sin Cristo. Pero para nosotros un año nuevo es un nuevo desafío. ¿Para qué? Para, en lo personal, crecer en el Señor, en lo familiar, para avanzar en el reino de Dios, en la sociedad, para hacer un cambio en nuestra sociedad, y así hacer avanzar el reino de Dios a través de la palabra y el plan que Dios nos ha entregado a nosotros. Un nuevo desafío, una nueva forma, una forma de mirar, de ver, que se va refrescando todos los días a través de la palabra de Dios. Siempre es un aire fresco la palabra de Dios, siempre es una visión nueva que nos puede dar, no en el sentido no que sea contrario al anterior, sino que cada vez nuestras mentes son más perspicaces al reino de Dios. No sé si se han dado cuenta en sus propias vidas, en la que cada vez que van creciendo van dándose cuenta, oye, hay nuevas formas de servir en los campos del Señor, hay nuevas formas de ver esto. Y para eso tenemos que siempre estar parados sobre, o estar firmes sobre la roca. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para eso, en vez de empezar en Romanos, vamos a empezar en el Salmo 110, mi salmo favorito, como algunos lo saben. Este es el salmo más citado del Nuevo Testamento y el menos entendido en nuestros tiempos, me parece, a mi entender. Yo, como ustedes saben, yo digamos que empecé mi aventura teológica, por llamarlo así, en círculos teológicos dispensacionalistas. ¿M? Y así pensaba yo que este salmo no se había cumplido todavía, que esto se va a cumplir a futuro en el reino milenial. Pero una vez que uno hace una lectura, viendo cómo todas las referencias que hay a este salmo en el Nuevo Testamento, te das cuenta que el cumplimiento ya fue hace 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso es muy fácil comprobarlo, muy fácil. Y eso lo vamos a comprobar en el camino, pero bueno, ya lo he comprobado varias veces, pero vamos a leerlo y vamos a ver. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para Melquisedec, sacerdote, sí, para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En este salmo, solo en este salmo, está toda la teología del Nuevo Testamento. Toda resumida. La teología del reino de Cristo está toda resumida aquí en este salmo. La muerte de nuestro Señor, la redención de nuestro Señor en la cruz, su victoria sobre la muerte, su entronización a la diestra de Dios Padre, su gobierno absoluto, su reino absoluto sobre todas las cosas en la creación, y su victoria sobre todos sus enemigos. Y al final de derrotarlos a todos, levantará la cabeza en victoria. Y en eso estamos. Esa es la teología del reino del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, por supuesto, como creo que les he tratado de transmitir, que la Biblia es un solo libro, no se parte.
Toda esa teología está aquí resumida en un cántico. En el cántico que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, debería cantar siempre. Pero estamos constantemente, como hoy en día, como iglesia, negando esta verdad. Negando esta canción que deberíamos cantar como ejército de nuestro Dios. Como el pueblo, como el reino de nuestro Dios. ¿Y cuál es el cántico? Que nuestro Señor, Dios, el Hijo, vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, vivió de forma perfecta como estuvimos estudiando en Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vivió en una obediencia tal a la ley de Dios que fue juzgado por Dios mismo como aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que lo agrada. He aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. No hay ninguna mancha. Y Él se entregó, como aprendimos también en Romanos, en lugar nuestro, en la justificación. Y no solamente eso, que satisfizo la justicia, porque si hubiese sido hasta ahí nomás, bueno, borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo a pecar, ¿verdad? Así que no nos hubiese servido de nada que Jesucristo hubiese hecho hubiese muerto solamente, nos borra nuestros pecados pasados y luego empezamos de nuevo y la embarramos de nuevo, la jodemos de nuevo, destruimos todo de nuevo, toda la justicia que supuestamente nos podría haber empezado de nuevo. No era necesario. O sea, perdón, no era ¿cómo se podría decir? La palabra exacta es que no era suficiente, esa es la palabra. No es suficiente el que simplemente muera. Él debía vencer la muerte. Él debía tener el poder de vencer a la muerte y al pecado. Y resucitó y lo venció. Y se sentó a la diestra de Dios Padre, a la diestra de la gloria, se sentó a reinar, triunfante, de que venció a aquel que nos tenía como esclavos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos que el apóstol Pablo mostraba en Efesios, en Colosenses, cómo nuestro Señor Jesucristo al resucitar se llevó, venció a la muerte y al pecado y llevó al cabeza de este reino de la muerte y el pecado, lo llevó arrastrando en la plaza, cual victorioso, mostrando que él había ganado la batalla y llevaba el cuerpo muerto de su enemigo. Así es como la imagen que nos presenta el apóstol Pablo en Colosenses, en Efesios, como alguien que venció. Y por tanto, aquel que venció al hombre fuerte, va y saquea todo su reino. ¿Verdad? ¿Ok? Es suyo ahora, lo reclama como así, como suyo. Y era suyo originalmente también. Así que no es un pirata nuestro Señor, no es un bandido, sino que es alguien que vino a reclamar lo suyo. Y este salmo nos está diciendo eso, pero no solamente se queda ahí, sino que dice que va a triunfar en la historia, juzgará entre las naciones y va a quebrantar las cabezas de muchas tierras. Va a ir a juzgar a las naciones en la historia, va a estar ahí preparado. Estamos hablando de toda la teología del Nuevo Testamento, que nuestros pastores y maestros de nuestro tiempo quieren cercenar, quieren cortarla y mostrar solamente que nuestro Señor murió por nosotros y nos dio vida. Pero oye, nuestro Señor está reclamando algo más. No solamente nuestras vidas, sino que está reclamando todo, todas las cosas, ¿verdad? Y ese es el fundamento de nuestra fe. Pero no solamente ese, sino que es la promesa y el juramento de nuestro Señor. ¿Se recuerdan Hebreos capítulo 6, versículo 18? Porque por dos cosas, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos es asegurada nuestra salvación y nuestro futuro y nuestra condición como hijos de Dios. Es la promesa y el juramento de Dios. Y vamos a ver eso a continuación, de cómo la promesa se convierte en palabra. Y esa palabra es la que tenemos acá, inmutable. Vamos a ver primero, para desglosar esto. Primero, hay que dejar en claro, y esto creo que todo cristiano debería saber, hace poco me puse no es debatir, sino que simplemente le contesté a una persona que estaba diciendo que si tu hijo es homosexual no has fracasado como padre, pero si lo aborreces y lo echas de tu casa, sí has fracasado como cristiano.
Suena bonito, ¿no? Suena lindo entre nuestro tiempo, que es tan amor y paz, pero amor y paz sin Cristo y sin la ley de Dios y sin su palabra. Pero la verdad es que yo le respondí que tal padre sí fracasó, porque un padre está obligado por el pacto a llevar a su hijo a ser a la imagen de Cristo, a moldear a su hijo en el camino. Es responsable él de que él sea lo más parecido a Cristo. Eso es su deber, padre y la madre, el deber de llevar al hijo a Cristo, que se someta a Cristo. O sea, cuando el apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, nos está diciendo que debemos llevar a los filósofos y a los políticos a Cristo. Está diciendo todas las cosas al sometimiento de la voluntad de Cristo. Y todas las cosas son todas las cosas, y principalmente a los padres, ese es a sus hijos. Su casa debe estar sometida a la voluntad de Cristo. Entonces yo le respondí eso, y bueno, él vino a dar el argumento que está muy sostenido entre el evangelicalismo, evangélico, yo le llamo así, de que está la división de la ley y la gracia. O sea, la ley en el Antiguo Testamento, la gracia en el Nuevo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento Dios era malo, pero a lo mejor no lo dicen directamente así. Pero si tú te comportas como con la moral del Antiguo Testamento hoy, tú eres malo. Eres un fariseo, eres malo, eres un hipócrita, porque no te comportas como dice el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la implicación en eso? De que en el Nuevo Testamento era bueno ser así, ¿no? ¿Verdad? Porque no creo que se atrevan a decir que Dios era malo en el Antiguo Testamento, a menos que sea un blasfemo desgraciado. Bueno, que ya es como que ya lo es, ¿no? Pero a menos que sea un blasfemo desgraciado, o sea, de verdad, que odia a Dios, va a decir que en el Antiguo Testamento Dios era un ser aborrecible, ¿verdad? No son capaces de llegar a eso. Pero te ponen que en el Nuevo Testamento cambió la cosa, y como un borrón cuenta nueva. ¿Qué implica eso? Que nuestro Dios sea mutable, ¿verdad? Que cambie. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Números capítulo 23, versículo 19? Números 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí está el principio que yo les he reiterado varias veces, que de lo que viene de Dios hereda la naturaleza de Dios, de su ser, de lo que viene de su ser mismo, ¿ya? A nosotros no nos creó de su ser, a nosotros nos creó por el poder de su palabra, pero la palabra viene de Dios mismo, su palabra, y por tanto la palabra hereda sus virtudes, ¿verdad? Pero en el hombre también pasa lo mismo. El hombre es mutable. Por tanto, lo que sale del hombre, de la esencia misma del hombre, ¿qué va a ser? Mutable, ¿verdad? Por eso es que en Génesis 5, cuando Adán tiene hijos después de haber pecado, tiene hijos, ¿qué dice, qué dice la escritura? Que Adán tuvo un hijo a su imagen. A su imagen. En el capítulo 5 de Génesis dice clarito: a su imagen. En 5 dice: este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó y allí y fueron de Adán. Esperen, dejen encontrarlo. Y fueron versículo 4, me parece que no, del 5. Acá está el 3, perdón. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. A su semejanza. O sea, heredó la naturaleza de Adán. Y lo vimos en capítulo 5, cómo toda la humanidad ha heredado la naturaleza de el primer Adán. Su condición, su naturaleza. Y vemos cómo en Números Dios hace ver esto al hombre. Y por tanto, en Dios el mismo principio pasa, ¿verdad? Su palabra es inmutable. El 1 Samuel capítulo 15 versículo 29 dice lo mismo. 1 Samuel. A mí me encanta citar más versículos del Antiguo Testamento que del Nuevo. No sé si es por una
digamos, por un motivo muy, muy fiel, ¿no? En el sentido que me gusta hacerles ver que el Antiguo Testamento habla lo mismo que el Nuevo. O sea, no es distinto. ¿Ya? 15, 29. 15, 29. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Jamás va a mentir. No mentirá. Él no es hombre para no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar. No va a cambiar. Y no va a mentir. Su palabra es fiel. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Malaquías. Es el último del Antiguo Testamento. 3, versículo 6. Dice: ¿lo tienen? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí vienen otras realidades. Dios hace una promesa, entrega un pacto y hace una promesa. Y Él no va a arrepentirse de esa promesa. Él no se arrepiente de esa promesa y Él la ha continuado hasta nuestros días. Él no ha cambiado de plan. Él no ha cambiado de parecer con respecto a su pacto de redención. Él no cambió nunca de parecer. No ha cambiado. Solamente hasta nuestros días ha progresado el pacto. Ha avanzado el pacto. Eso es lo que ha pasado. No ha sido un borrón y comencemos por otro lado, como enseñan los dispensacionalistas. No ha sido así. Es una continuación. Dios no ha cambiado. No puede ser que hayan 7 tipos de pactos distintos y que cada uno de ellos ha fracasado y que ahora va a venir uno nuevo. No. Todos se han cumplido. Todos han hecho lo que Dios ha querido que sea. ¿Verdad? ¿Creemos que Dios tiene el poder de cumplir todas las cosas? Sí, ya lo hemos estudiado, ¿no? Lo vimos unos domingos atrás. Romanos 11:29, nuestra epístola que estamos estudiando, Romanos 11:29. Dice, solo quiero dejar bien claro el fundamento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó a salvación, si Dios entregó un pacto de salvación, es irrevocable. Que los individuos que han sido llamados de forma externa, esto es, toda la humanidad, al arrepentimiento y que no se arrepientan, eso no anula el pacto. Eso no anula la redención de nuestro Señor. ¿Se acuerdan de este lenguaje? ¿Se acuerdan? ¿Le da una referencia a lo que ya hemos estudiado? ¿Se recuerdan de Romanos 9 que todavía no lo hemos estudiado? Porque si alguno de ellos no ha atendido al llamado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Anulan la fe? Jamás. Nunca. En la vida. Eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 9. ¿Ya? Nunca. Tito 1:2. Tito 1:2. Quiero que tengan texto para que puedan defender esto. Por eso lo estoy citando tanto. Así que veo que van anotando. Son buenos. Son buenos estudiantes. Tito 1:2. Nuestro Señor no cambia, sus promesas siempre se cumplen o se cumplirán. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo es esto desde antes del principio de los siglos si Adán Adán no existía? Adán no era. ¿Cómo puede prometer algo? Pensemos, ¿cómo puede prometer algo que todavía ni siquiera están las condiciones para que se tenga que hacer esta promesa? ¿Entienden? Por ejemplo, todavía no está, digamos, ¿cómo puede haber sido pactado
los tratados y los pactos internacionales de las Naciones Unidas después de la guerra mundial si no hubiera habido guerras mundiales? Nada, ningún hombre ni siquiera se imaginaría en hacer tal cosa, ¿verdad? Sería tonto que de repente después de la guerra mundial llega el representante de las Naciones Unidas y diga: estos tratados están hechos desde antes de que pasaran todas estas guerras. Sería como ridículo, ¿verdad? Bueno, pero Dios no es hombre. Dios no está limitado a esas cosas. Y, como estudiamos en el domingo pasado, toda la historia, todas las cosas, todo está en el decreto de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que lo estudiamos el domingo pasado? Todo está en el decreto de nuestro Señor. Y todo cuanto ocurra, cuanto acontezca, cualquier fenómeno que aparezca en cualquier tipo de la naturaleza que puedan aparecer en esta creación, todo está en el decreto de nuestro Señor. Y vimos, claro, que parecería que hubieran contradicciones en esto, pero vimos que el negar tal cosa traía consecuencias que deshacían el cristianismo. Por tanto, nosotros deberíamos creerle a la palabra con fe, porque era la única solución, ¿verdad? Porque lo contrario, ¿qué es lo que hacía? La providencia, los decretos, la soberanía de Dios se eran trasladadas al hombre. Y si se traslada al hombre, Dios deja de ser Dios. Y el hombre es Dios. Por tanto, la solución al problema de la predestinación, como lo entendimos el domingo pasado, no está en quitarle eso a Dios, sino que es en proclamarlo, decir amén a eso. Y el Señor nos puede ir explicando de a poquito. Y quizás en la eternidad nos explicará mejor. Sin embargo, nosotros lo creemos por fe, porque Dios es soberano. Y Él de nada no hay nada que lo limite y que le diga no puedes hacer tal o cual cosa. Una solución que entrega Rusduni a este problema, a este dilema, es que Dios es una causa primaria y el hombre es una causa secundaria. Por tanto, todo lo que haga el hombre está sujeto a lo que hace Dios, ¿verdad? ¿Me comprenden la idea? ¿Sí? Como es una causa secundaria, la causa primaria ya llevó todas las cosas. Por tanto, todo lo que haga la causa secundaria ya está sujeta a la causa primaria. Es una solución que da Rusduni, que es interesante, ¿no? Que bien. Sin embargo, igual surgen muchas preguntas, pero nosotros declaramos por fe que así es. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si su palabra así lo dice, así lo creemos. Entonces, como íbamos viendo, Dios no puede mentir. Y Él proclamó desde antes de la fundación de este mundo y de todas las cosas la salvación. Él ya la decretó. Entonces era imposible de que no ocurriera la caída. Estas son implicaciones, ¿verdad? Es imposible que Adán no hubiese pecado. Es imposible que no haya pasado todo lo que ha pasado en la historia hasta hoy. Todo debía pasar. Pero no en el sentido que muchos creen que el destino y que el destino es impersonal. No. Es nuestro Señor decretando todas las cosas. Nuestro Señor decretando todas las cosas. Y eso podría uno llegar y decir: oye, qué terrible, así como darle miedo a aquel que no tiene a Cristo, porque el que está en Cristo tiene un fundamento firme de saber de que si Dios tiene todas las cosas en su control y decreto y tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa que estudiamos anteriormente? Así prácticamente hace unos domingos atrás. Que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados, a los que son escogidos. Así que, ¿qué temor nos puede causar esto? Temor nos debería causar el alejarnos de estas verdades, de pensar de forma distinta, de decir: Señor, ¿sabe qué? Yo creo que usted está equivocado, o no estoy de acuerdo con esta palabra. Es lo mismo que decir: no estoy de acuerdo contigo, Dios. ¿Entienden? Entonces, hay dos formas de enfrentarse a este problema. O lo abrazamos y amamos estas promesas, en las cuales sabemos que Dios no puede mentir, y nos consolamos en ella, y estamos seguros, o las rechazamos y vivimos una vida de inseguridad. ¿Por qué? Porque si negamos la soberanía y la providencia absoluta de Dios, la soberanía y la providencia están en el hombre. Y si está en el hombre, deberíamos tener la capacidad absoluta
el conocimiento exhaustivo de todas las cosas para poder asegurarnos un futuro que nos dé paz. Pero no tenemos esa capacidad. ¿Cómo han solucionado esto los hombres? Entregándole mucho poder a un grupito de hombres o a un solo hombre para que nos dé la seguridad a nosotros de que él va a manejar todas las cosas y que todas las cosas van a salir bien porque esa institución o ese hombre o ese grupito de hombres van a manejar bien las cosas y eso nos va a dar paz. Pero, como dice Isaías, si mal no recuerdo, proclaman paz, 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 pero no hay paz. Porque el fundamento de su paz, ¿cuál es? La soberanía del hombre. O sea, el hombre. Pero nuestro fundamento, ¿cuál es? Nuestro Dios, que sí es inmutable, que sí es omnipresente, que sí es todopoderoso, que sí es omnisciente. Y cuando hablamos como cristianos de la omnisciencia de Dios, ¿qué estamos hablando? De que no solamente Dios conoce como alguien que, mira, voy a ver qué va a pasar todas las cosas. Ah, ya me las sé. No. Él las establece. Él las establece. O sea, ¿qué mayor seguridad que esa? ¿Sí o no? O sea, el corazón debería explotarnos de alegría. Nuestro pecho debería estar... Es como cuando el amor de tu vida, tu futura esposa o tu esposa te dijo que sí. Es como que casi... es una sensación... Yo creo que debe ser mucho más, mejor, mucho más que eso. Sentir de verdad esa promesa, que así es. Deberíamos estar, pero alegres, cantando al Señor. Y como la respuesta no es la debida que hemos dado, constantemente debemos estar arrepintiéndonos, constantemente debemos estar revisando estas verdades. Y es por eso que, yo sé, estas cosas ya las hemos hablado, pero es necesario hablarlo de nuevo. ¿Para qué? Para que no pase ese amor, para que no pase esa verdad de nuestras mentes. Y que llegue un momento en el que dejamos de pensar en esos términos, en las promesas y en los juramentos de nuestro Dios. Todo esto se resume con Santiago capítulo 1 versículo 19, la epístola de Santiago. Esto es Star Pity. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena que pase, es lo mismo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 8, 28. Toda cosa buena, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y de pasadita te dice, acuérdate, no hay sombra de variación en nuestro Dios. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Entonces, ya que Dios es inmutable, y como vimos que el hombre, así como el hombre es mutable, y sus hijos, y su palabra, y todo lo que salga del hombre mismo es mutable, así como en el hombre pasa eso, ese principio también pasa en Dios. Y por tanto su palabra, muchas gracias, esposa, y por tanto su palabra es inmutable, ¿verdad? Es inmutable. Hebreos capítulo 6 versículo 18 es el fundamento de el fundamento que le voy a dar a este tratamiento. Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Si uno lee todo el capítulo 6, se va a dar cuenta que es la promesa que Dios hace a Abraham y el juramento que Dios le entrega a Abraham en el pacto. La promesa y el juramento. Dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Como dice el autor de Hebreo, no hallando a alguien mayor que él mismo, juró por sí mismo. Porque es normal entre los hombres que juremos por algo mayor a nosotros. Eso es el tratamiento que da en Hebreo. ¿Hay algo más mayor que Dios? Es imposible. No hay nada mayor que Dios. Entonces, basándonos en esto, ven que las promesas y el juramento son el fundamento de la palabra. De la palabra que nos ha sido entregada. Porque toda esta palabra es dada a nosotros en un pacto, en un juramento. Y por tanto, toda su palabra está descansando en la promesa y el juramento de Dios. Así que
Aquellos que dicen que no, que en el Antiguo Testamento Dios era ley, pero ahora somos gracia y así que hay que desechar el Antiguo Testamento, los tales no conocen a Dios. No saben quién es Cristo. No saben quién es Dios. Los tales están tan perdidos como un sodomita, como un pedófilo, como un ladrón, como un mentiroso o como alguien que está en el primer Adán. Así de simple. Así de claro está esto. ¿Verdad? ¿Está claro o no? Quiero escuchar un fuerte amén. Y esto queda claro con Lucas capítulo 21, versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo. Pero no porque lo dijo el Señor Jesucristo. Porque está en la palabra, esta es la palabra. No porque en el Nuevo Testamento salga que Cristo está hablando, tenga más autoridad que el apóstol Pablo hablando en su epístola. Porque si no, no entenderíamos la naturaleza del pacto. ¿Verdad? ¿Entienden la idea? ¿Mm? Esto nos ha sido entregado con la inspiración del Espíritu de Dios. ¿Mm? Incluso nuestro Señor Jesucristo habló en el Espíritu. ¿Mm? Entonces, en una misma mente, en la mente de Cristo estaba la mente del Espíritu, guiado por la mente del Espíritu, de Jesucristo hombre. Lucas capítulo 21, dijimos versículo 33, un conocido pasaje. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Yo sé, pasa que las palabras de Jesucristo están en rojita. Y si uno lee el Antiguo Testamento o las epístolas, uno no ve en rojita. Así que esas palabras deberían pasar. ¿Qué podrían responder ante eso? Ser fuera. Ese es el juicio, ¿no? Pero ¿qué defensa se podría presentar ante eso? La palabra es una, inspirada totalmente por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es el que revela a Dios? El Hijo. El Hijo. Y si esta es la revelación escrita, ¿quién es el que autorizó esta revelación? El Hijo. Jesucristo. Aquí está Dios hablando. Y si está Dios hablando, si esta es la palabra de Dios, es Cristo el que la reveló en el poder del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? El Padre decreta, el Hijo lleva a cabo el plan y el Espíritu es el que ejecuta todas las cosas. O sea, lleva a toda la creación al sometimiento del Hijo. La palabra está escrita por Dios. Por Dios. Esa es la fe que debemos tener. Claro, los medios que usó fueron humanos. Pero eso no quita que sea la palabra de Dios. Es la palabra de Dios inspirada. Imposible que haya sido escrito por hombres. Es una cuestión que la naturaleza misma de la escritura nos lo hace ver. O sea, es imposible que lo haya ideado un hombre. La palabra misma tiene un poder tal que nos tiene aquí reunidos alrededor de ella. Que nos ha cambiado nuestros corazones, que ha cambiado nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, que ha cambiado el mundo y lo va a cambiar. Y lo está haciendo, lo está llevando a cabo. Esa es la fe que nosotros proclamamos. Lo que creemos, que esta es la palabra de Dios. Elimina la palabra de Dios. Que esta no sea la palabra de Dios. No tienes cristianismo. Así de simple. Porque el cristianismo es la religión del libro. La religión de la revelación especial de Dios. Quita la palabra de Dios, quita el fundamento y quitas todo. Quitas todo. Y lo mismo, quita una parte, quitas todo. Es así. ¿Verdad? ¿Se acuerdan Santiago cuando dice rompe uno, te haces culpable de todos? Así mismo, la palabra es una sola. Una. Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, que la palabra tiene atributos que son divinos, ¿verdad? Porque ni el cielo ni la tierra permanecerán, sino que solamente la palabra. ¿Y por qué? ¿En virtud de qué permanece la palabra? En virtud de que es
divina, que es Dios hablando. ¿Ya? No es esto material, no es la, digamos, la tinta, no. Es que Dios aquí habló y quedó registrado. Y eso es lo que se ha traspasado. Y Dios, como hemos visto, decreta en la eternidad y en la historia el Espíritu Santo lleva a cabo todos los planes. Y el Espíritu Santo, y esto lo declaro con fe, el Espíritu Santo se ha encargado de mantener su palabra intacta. Y yo no necesito una investigación filológica, una investigación científica para comprobarlo. Yo lo asumo, lo presupongo. ¿Me entiendes? Porque es el Espíritu de Dios el que ha obrado. ¿Me entienden la idea? ¿Mm? Entonces, lo programamos así con Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Lo resumimos. Y dice 1.25, ¿verdad? Sí, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio. El Evangelio no es el Nuevo Testamento. El Evangelio es toda la palabra de Dios. Porque aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo no tenía la idea del Nuevo Testamento. Él tenía la idea de la palabra, ¿no? Estaba la palabra. O sea, la idea del Antiguo y Nuevo Testamento es algo didáctico para entender en qué tiempo estaban aquí, eso nada más. Pero existe una sola palabra. ¿Me entiendes? Existe una sola palabra. Salmo 119. Con esto terminamos este recorrido. Salmo 119. Podría haber citado más textos, pero por el tiempo, obviamente, no se puede. Salmo 119. Pequeño salmo. Sí, tenemos hasta un salmo que se dedica solo a la palabra. Que deberíamos hacerle un estudio a este salmo. 89. Ahí nos demoramos un año. Del 89 dice... Del 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, esto es por tu indicación, por tu palabra indicando, decretora por decirlo de alguna manera, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. O como diría el autor de Hebreo, por la palabra de Dios, están todas las cosas. En Colosenses, perdón, del apóstol Pablo, por la palabra de Cristo, todas las cosas subsisten. Aquí eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Queda claro? Aquí está clarito. Por tu ordenación subsisten todas las cosas, por la palabra. Si tu ley dice en el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque no hay esperanza sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, no hay esperanza. Pero con la ley de Dios hay júbilo, hay alegría. Podemos gozar de todas las cosas libremente. ¿Verdad? Porque entendemos cómo se deben gozar todas las cosas. Porque Dios no es un Dios como esos dioses griegos que eran como serios, así como amargados y siempre peleando y siempre con connotaciones sexuales en todo. Todos eran medios degenerados, ¿no? Bueno, nuestro Señor es todo lo contrario. Es alegre, es santo, es justo. Y crea al hombre no meramente para que le sirva cual esclavo y que se someta, sino que nos crea para su gloria y para nuestra felicidad, para nuestro gozo. Y solamente hallamos el gozo y la felicidad estando en su obediencia, estando en sus caminos. Por algo nuestro Señor creó todas las sensaciones que nosotros sentimos. El sexo es algo que Dios creó para nuestro bien y para nuestro gozo, no solamente para reproducirnos, es para gozarnos. El vino, las bebidas, las creó para gozarnos. Las relaciones entre las personas, conversar, hacer una reunión, reírse, Él lo pensó, Él lo decretó
En su mismo decreto. Todas estas cosas están. ¿Verdad? El poder que la mujer se pueda sentir bonita porque se peina para el ladito, se hace tal o cual cosa, y que el hombre le diga qué hermosa que está. Eso el Señor lo creó para nuestro gozo. ¿Verdad? Y así podríamos hacer una larga lista de todas las cosas que hace nuestro Señor para gozarnos. Para gozarnos. Pero si no estamos en Cristo, si no estamos en su palabra, si no estamos en su ley, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sexo se va a convertir en pornografía. Se va a convertir en una fuente de negocio, de venderse. Y los proxenetas, las prostitutas aparecen. Aparecen las enfermedades sexuales. Aparecen la destrucción de familias. El aborto, los hijos indeseados, etcétera, etcétera. Aparece un montón. ¿Qué pasa con el alcohol? Se destruyen también familias con el alcohol. Se destruyen vidas con el alcohol. O con las drogas. Con todas las cosas. Cuando tomamos todas las cosas que Dios creó o que nos dio para nuestro gozo, el hombre sin Cristo, ¿qué es lo que hace con ellas? Se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo. ¿Cuál es la respuesta cristiana? No es negar esas cosas, sino es vivir una vida según la palabra de Dios y gozarse con una conciencia libre con todas esas cosas, dándole gloria a Dios. Si comemos o bebemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hagámoslo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no es un Dios amargado y que no, de hecho esas son las religiones paganas que te dicen no toques, no mires, no, siempre las religiones paganas son esas, son mandamientos de hombres, que no toques, que sométete, que pégate, trato duro contra el cuerpo, todo eso, pero no, eso no es que Dios nos pide. Dios no pide eso porque eso no tiene el poder para transformar nuestras vidas. ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado para transformar nuestras vidas? Su palabra y el Espíritu de Dios. Esos son los canales que transforman nuestras vidas. Y en la medida en que más estamos expuestos a su palabra y al Espíritu de Dios, mayor serán los cambios. No en que voy a hacer un trato duro contra mi cuerpo. No voy a comer, no me voy a golpear, me voy a aislar. No, porque eso puede tener algunos beneficios humanamente hablando, ¿no? Como tener mayor fuerza de voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? No son malos en sí mismos, pero creer que eso va a ser fuente de cambio, no. Y peor aún, fuente de nuestra seguridad, vas a estar con una depresión y con una persecución en tu mente tremenda, ¿ya? Entonces, dejando en claro, tenemos un Dios inmutable y tenemos una palabra que viene de Él, que es Él hablando, una palabra inmutable. Ahora yo, imitando al autor de los Hebreos, podemos decir, con estas dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, podemos tener un fundamento clarísimo de nuestra fe. Y podemos leer entonces Romanos capítulo 8, nos queda 2 horas más, así que espera. No, vamos a leerlo solamente, ¿ya? Basado en esto, vamos a leerlo solamente, presuponiendo todo lo que hemos estudiado, ¿ya? Presuponiéndolo. El Salmo 110, la inmutabilidad de Dios y la palabra inmutable de Dios. Dice así, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien superior a Dios que tenga más fuerza que Él? No, hablar de eso ya debería ser de risa, ¿no? De chiste. El que no escatimó ni a su propio hijo. La palabra escatimar es como sacar, es como cuando tú estás haciendo o cuando tú vas a usar una cosa, o vas a decir algo, o vas a hacer algo, tratar de reducirte lo menos posible, ¿no? Por ejemplo, tú quieres decirle a alguien, pero vas a escatimar y vas a decir, mire, ¿sabe qué? Está mal lo que usted está haciendo. como reprimiéndote, ¿no? Como guardándote, limitándote. Bueno, nuestro Señor no se limitó en darnos. No se limitó. A tal punto que ni siquiera escatimó a su hijo. ¿Me entiendes? A ese punto te doy todo. Te doy incluso hasta mi hijo. Por eso es que, imagínense, si esto es impresionante. Yo creo que si no lo creyéramos de verdad, esto sería un boom en nuestras vidas. Así como, oh Señor, qué impresionante. O sea, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Te debo una obediencia absoluta, Señor.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se acuerdan que hemos estudiado que nosotros somos coherederos con Cristo? Y por tanto nos pertenece todo, todo. Y debemos reclamarlo, pero por los medios que Dios nos dio para reclamarlo. ¿Ya? No así vamos con las armas o como se nos da la gana, no, no, no. Por el Evangelio. Por el Evangelio se reclaman todas las cosas. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si el juez supremo es el que nos justificó, ya no hay nada más que hacer. ¿Mm? No hay una corte suprema o superior a ella para recurrir. ¿Mm? No, hasta ahí llegó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ya hubo una condenación. O sea, no es que simplemente se hizo, ya mira, ¿sabes qué? Pasemos por alto los pecados. No, no, no. Hubo justicia. Pero no solamente eso. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que no nos servía de nada que Jesucristo hubiese muerto? No, dice, más aún, el que también resucitó y venció la muerte y el poder del pecado. El reino de la muerte y el pecado fueron destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Él los venció. ¿Y qué dice después? El que además, no solamente destruyó, sino es que además, dice, está a la diestra de Dios. ¿Qué le suena a eso? Salmo 110 parece, ¿no? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, cumpliéndose el Salmo 110, se sentó a la diestra de Dios Padre como rey, reinando como rey absoluto, soberano de toda la tierra, de todas las cosas, y además cumpliendo su rol de sacerdote, según la orden de Melquisedec que está profetizado en el mismo Salmo. Por eso que yo les dije que está todo resumido en ese Salmo 110. Yo creo que si quisiéramos estudiar el Nuevo Testamento, si quisiéramos hacer, no sé, una investigación del Nuevo Testamento, el Salmo 110 sería fundamental para poder entenderlo. Es como una guía para entender todo el Nuevo Testamento. Una guía. Ahora, claro, eso es como hablando de forma didáctica, porque es fundamental entender todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y sigue diciendo, ¿en dónde me quedé? En el 35, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿No son todas esas cosas decretadas por Dios? Por tanto, ninguna de ellas nos puede separar del amor de Cristo. Porque todas las cosas que nuestro Señor ha decretado son para nuestro bien. Por tanto, ninguna puede. Estamos en completa confianza. Nada nos va a separar del amor de Cristo, de su amor hacia nosotros, el cual decretó desde antes de la fundación del mundo. Estamos totalmente asegurados. Y me llamó la atención la palabra espada. En esos tiempos no había pistola, ¿no? No había pistola, no había arma. ¿El Estado nos puede arrebatar nuestra fe? Tampoco puede. ¿Debemos someternos al Estado y negar nuestra fe? No puede. Tampoco, no es que una cosa que nosotros digamos no lo va a lograr porque yo voy a ponerme. No, no, no. No, señor Estado, que usted no puede. Que está decretado por Dios. O sea, yo no puedo negar mi fe porque Dios así lo estableció. Cómo quedarán los burócratas, no sé cómo van a quedar, ¿no? Pero fíjense que es un argumento mucho más poderoso que simplemente mi voluntad. No, Señor. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Él ha decretado que no me separará nunca de su amor y que voy a estar siempre en la ley de Dios. Así que usted no puede. Haga lo que quiera. Todo lo que haga va a ser para mi bien. Qué gozo más grande responderle de esa forma, ¿no? A aquellos tiranos y a aquellos desgraciados que quieren ponerse en el lugar de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Todo el tiempo. Pero, como hemos estudiado, todo el tiempo en el tiempo de Pablo, pero en un progresismo, de tal verdadero progreso, el verdadero progresismo, en el que todas las cosas van a estar siendo sometidas a Cristo. ¿Se acuerda que ya lo hemos leído? Y en nuestros tiempos no podemos quejarnos de esta persecución. ¿Tenemos persecución? Hicimos un estudio especial de eso. ¿Tenemos persecución? Sí, pero es una persecución que no
no podemos quejarnos, o sea, no vamos a hacernos la víctima por eso. ¿Mm? Una persecución que deberíamos reírnos de esa persecución, ¿no? Distinto en otros lados del mundo donde sí cristianos están sufriendo persecución terrible, como la que sufrió el apóstol Pablo. Antes, el apóstol Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el apóstol ya da por sentado que vencimos. Así que no le demos al Estado la posibilidad de que puede que gane. No le demos la posibilidad a los paganos que puede que gane. No le demos la posibilidad a Soros, no sé si alguien conoce a Soros, a George Soros, de que va a ganar en su pelea cultural, en su cambio político de las naciones. No lo va a hacer. Señor, no lo va a hacer. Caballero, no lo va a hacer. Ya Cristo está sentado a la diestra. Usted tiene que arrepentirse y someterse. Deje de hacer el ridículo. Deje de hacer el ridículo, porque al final, en la historia, usted va a quedar como un necio, como un idiota. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de nuestra voluntad o por medio de nuestras obras, sino que ya está decretado. Y aún las obras que nosotros hacemos y que ya dejamos en claro que debemos hacerlas, aún esas han sido decretadas por Dios. Por lo cual estoy seguro, o sea, estoy absolutamente seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué salvación me vas a decir que se pierde? ¿Cuándo? Si la salvación nunca ha dependido de mí, ni de ganarla, ni de sostenerla, ni de mantenerla, no. Si yo no me mantengo en los caminos del Señor es porque en realidad fue solamente obra humana nomás, lo mío. Así como alguien se hace budista, así como alguien se hace musulmán, así como alguien se hace lo que sea, así alguien se hizo cristiano y resulta que después se aburrió y se cambió. Pero ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Aquel que ama la palabra y que quiere saber más de la palabra y que sabe que debe someterse a la palabra y que debe vivir conforme a la palabra, en palabras y hechos. ¿Mm? Eso pues. Con este fundamento firme de que tenemos un Dios inmutable y una palabra inmutable, podemos empezar este próximo año más que victoriosos. más que victoriosos, ¿no? Ya, Dios los bendiga en este próximo año, que el Señor los haga crecer aún más y que este nuevo año sea un año en el que podamos tener mayores victorias, menos derrotas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y deseo sinceramente que el Espíritu de Dios haga de nuestras mentes, de nuestros corazones, unas que estén encendidas en Cristo, y que su voluntad sea lo principal de hacer. Y como es la promesa, todas las demás cosas serán añadidas, todas las demás cosas van a agregarse porque Dios así lo quiso. Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición este año y que el próximo sea mayor aún, mayores bendiciones en Cristo. Un abrazo, bendiciones.